Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Mi nombre es Xavi Costas, diseñador de iluminación y miembro de la Asociación de Autores de Iluminación. Antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, desde la Asociación de Autores de Iluminación nos gustaría agradecer a las personas y entidades que han hecho posible el encuentro. En primer lugar, al Teatre Mercat de les Flors i al Festival Grec. Especialment a l'UNAI de l'empresa Láser i al Josep Maria Borràs, director tècnic, així com al equipo técnico d'il·luminació del Mercat. I al Rai Garcia pel seu recolzament i als nostres patrocinadors que ens fan possible fer aquesta trobada de la llum. Para finalizar mi intervención, quería deciros que al final del encuentro realizaremos una foto de familia y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Pere Anglada, diseñador asociado, y a Ramon Simó, director del espectáculo. Sin más, que empiecen ellos con la presentación. Hola, bona tarda i benvinguts a l'estadi, que és el que m'agrada més. Buenas tardes. Estamos esperando a Ramón porque aparte es el director del festival y entonces está siempre ocupado con su móvil. Mientras, pues supongo que la gente ve yo quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ya me gustaría saberlo. Pero hace años yo me dedicaba, cuando estudiaba en la universidad, estudié telecomunicación, ya me diréis que tiene que ver ingeniería de telecomunicación con esto, y estaba haciendo teatro amateur en mi pueblo, en los años de Franco aún, y era un teatro comprometido. Y un día vino un compañero mío y de repente entra Ramón. Hola. Y de dos cables sacó luz. Digo, coño, hostia, para mí fue magia, porque que de dos cables sacara luz. Y digo, ¿y tú qué estudias para hacer esto? Dice, telecomunicación. Digo, o sea que si yo estudio telecomunicación podré sacar luz. Y así fueron mis principios. Y esto era, mira, se habla de 40 años del Grec, 40 años del Lliure, 40 años de la Orquesta Platería. Pues yo hace 40 años que hice mi primera cosa profesional, que era una cosa que hicimos en Menorca, donde nací, que se llamaban la Setmana de Teatre de Països Catalans, que era un encuentro de todo el teatro de los países catalanes, y hace 40 años que lo empezamos. Evidentemente solo se hizo 2 años, pero también es algo como así como mi 40 aniversario. Luego continuaré porque si no él me reñirá porque... No, puedes continuar, ¿eh? Sigue. Y entonces a partir de aquí fui investigando la luz, haciendo pequeñas cosas. Telecomunicación estudié toda la física de la luz. Ya estando estudiando teleco, ya estuve trabajando en el Lliure, en los años 70. Me acuerdo con el Xavi Clot, pues grandes bolos, no digo cómo, pero grandes bolos. Luego estuve en Joglars, tuve tres espectáculos Joglars, Olympic Man, Teledeum y Virtuosos de Fontainebleau. Y ahí yo me aburría con el Boadella, porque el Boadella tiene... Y digo, Albert, necesito aprender más. Dice, ¿qué quieres hacer? Digo, pues irme a Nueva York a estudiar la luz. Digo, tranquilo que yo te lo arreglo. Y con sus contactos pues me dieron una beca, una Fulbright, y estuve en Nueva York estudiando la luz, y ahí tuve la oportunidad de, aparte del teatro, pues también el vídeo y el cine, porque la luz es todo. Es tanto teatro como vídeo como cine. Y a partir de ahí luego seguí con comedians, con tal, hasta que he acabado con este señor, que es un verdadero placer trabajar con él, porque tenemos la suerte de trabajar juntos en el Festival Grec, y entonces pues de repente nos vamos a comer juntos y de ahí salen una cantidad de ideas, como fue la obra que luego veréis.
Y para entender la obra, primero yo creo que el director de la obra, bueno, el codirector. Exacto, ¿vale? Codirector, porque está su mujer también, la Magda, pues que os explique más o menos como director, como dramaturgia, qué es para él esta obra. Y luego hablaremos de cómo hemos adaptado la luz a su idea. Así que Ramón, te toca a ti ahora. Muy bien, bueno, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Además es un placer porque además está Kiko Gutiérrez, aquí, gran iluminador también, con el cual además hemos hecho, no sé, ¿cuántos? 8, 9, 10, no sé cuántos espectáculos, o sea, es decir que aparte de Pere, diguéssim que me conoce ya desde el año pasado, también colaboramos juntos en otro espectáculo en el Grec. Sí, también. Y bien, un poco explicar, vamos a ver, veis este espacio, ¿no? Y un poco explicar cómo partimos nosotros a la hora de crear un espectáculo. Vamos a ver, para mí es imposible concebir un espectáculo si no empiezo a concebir el espacio. Esto es fácil de comprender porque aparte de director de teatro soy escenógrafo. Entonces para mí es muy complicado empezar a plantear un espectáculo sin saber dónde va a pasar, cómo es ese espacio, sea real o de ficción, en el cual va a suceder lo que vamos a hacer. Podemos especular mucho, podemos introducir muchísimos conceptos, pero nosotros partimos siempre, tanto Magda, mi compañera, como yo, partimos siempre del concepto de que el teatro es algo físico. Entonces, esa fisicidad es absolutamente necesaria para nosotros tenerla presente, incluso en el momento de pensar la dramaturgia. Es imposible pensar una dramaturgia para nosotros, sin tener claro el espacio donde se va a representar. Es decir, qué tipo de espacio va a alojar la ficción y, en consecuencia, qué tipo de relación va a haber entre ese espacio y el espectador. Evidentemente, el concepto de espacio es un concepto muy amplio, es un concepto para nosotros, como os he explicado, un concepto dramatúrgico, es decir, no se trata tan solo de crear una arquitectura más o menos bonita, y evidentemente no se puede plantear, o pensamos que no se puede plantear un espacio sin pensar en la luz. ¿Eso qué significa? Significa, bueno, Kiko también nos lo puede contar, él os lo puede contar, Pere os lo puede contar perfectamente, es decir, ¿cómo vamos a plantear un espacio sin pensar que este espacio, si algo lo hace visible, lo hace creíble y lo hace realmente efectivo, es la luz? Normalmente a veces vemos muchos espectáculos donde la escenografía va por un lado y la iluminación por otro. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué realmente pasa esto? Pues normalmente porque a lo mejor hay el pensamiento por parte de un director o el concepto por parte de un director que tiene muy claro qué tipo de espacio quiere. Hay un escenógrafo que está trabajando para esto y para servir este punto de ficción, y la luz llega en el último momento. Esto es lo que realmente no nos gusta hacer. O sea, lo que nos gusta hacer es trabajar desde el principio en una propuesta de espacio, y antes de que esta propuesta de espacio esté absolutamente terminada, cerrada, tal, no sé qué, no sé cuántos, es empezar a plantear también qué significa para la iluminación. Por ejemplo, cuando yo planteo un espacio, esta escenografía también la hemos planteado nosotros, es decir, el diseño de espacio es mío. Es decir, ¿cómo vamos a pensar qué puede suceder aquí? ¿Y qué puede suceder en una cosa? Bueno, dices, hombre, pero este es muy sencillo porque es muy abierto y no tiene demasiados problemas. Sí tiene problemas, tiene muchos problemas. Si supierais la idea inicial... Exacto, pero no la vamos a contar. No la vamos a contar. Pero realmente, es decir, vamos a ver, ¿qué conceptos tienes que plantearte, digamos, o nos planteamos nosotros antes de empezar? Primero, ¿qué tipo de relación queremos con el espectador? Tanto para plantear el espacio, y entended, por favor, cuando digo espacio, pensad en espacio-luz. No penséis solamente en espacio físico, o no penséis solamente en una decoración. Odio las decoraciones, o sea, no me gustan las escenografías decorativas.
Me gustan las escenografías al servicio de la dramaturgia. Y la dramaturgia empieza por la relación con el espectador. Es decir, ¿qué vamos a hacer con este espectador? ¿En qué nivel ficcional lo vamos a situar? ¿Cómo pretendemos que sea la recepción del espectáculo? Claro, en este caso es un caso curioso. No es un espacio a la italiana. En consecuencia, está claro qué tipo de relación queremos con el espectador. Tened en cuenta que el espectador no solo está en el espacio perimetral, sino que está también sentado en estos bancos que hay aquí. Y con lo cual la acción sucede en todas partes, los actores se mueven por todas partes, incluso en algún momento suben para arriba en estas, ya veis ahí que hay como una especie de cosa para pájaros, pues bueno, ahí se sube un actor en un momento determinado. Es decir, van utilizando el espacio de todas las maneras posibles o de todas las que hemos podido encontrar en ese momento. Es evidente que en este espacio íbamos a priorizar la proximidad, íbamos a priorizar la interacción directa con el espectador, íbamos a intentar que el espectador percibiera de primera mano todo lo que está sucediendo en un espacio que va a contener una narración que no es una narración convencional. Eso significa que el punto de partida es esta especie de vestíbulo de estación, que es lo que sugiere este espacio conjuntamente con la luz y el sonido. Y en este hall de estación lo que intentamos es reproducir escenas que surgen a través de imágenes vistas, de trozos de conversaciones que podemos percibir en cualquier espacio que podría ser el hall de una estación. Normalmente cuando estamos en un espacio, cuando estamos en un vestíbulo de una estación, vemos gente que anda de una manera determinada, que lleva unos determinados paquetes o bagajes o equipajes, ¿no? Oímos fragmentos de conversaciones, vemos a alguien que está leyendo un libro, vemos a alguien que está sacando una bebida de una máquina expendedora. Es decir, todas estas pequeñas... estos pequeños fragmentos de realidad que podemos percibir en una estación, nosotros los convertimos en escenas de nuestro espectáculo. Y en escenas que no tienen una solución de continuidad dramática tradicional, es decir, no está estructurado como un espectáculo convencional con, vamos a decir, con planteamiento, nudo y desenlace, sino que son fragmentos, constantemente fragmentos de escenas, lo que nosotros hemos llamado cápsulas dramáticas. Y en esas cápsulas dramáticas, que son pequeñas historias que a lo mejor se van produciendo 2 o 3 veces a lo largo de la representación y que el espectador va completando esa historia, lo que hemos pensado es que cada una de esas cápsulas dramáticas debería tener una definición a nivel plástico distinta y una solución a nivel de interpretación de los actores distinta y una solución a nivel de relación con el sonido distinta, con lo cual estamos en este espacio que sigue siendo el contenedor de todas estas historias, pero que se va transformando. Por ejemplo, encontraréis escenas donde la luz tiene un tratamiento y escenas donde la luz tiene otro tratamiento totalmente diferente. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Él no lo sabe, pero es así. Hay escenas donde hemos intentado que para cada cápsula haya un sentido particular del uso de todos los elementos escénicos, tanto del sonido como de la luz, incluso como del desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, hay escenas que tienen un toque más realista. Hay una escena, por ejemplo, que sucede en el bar, digamos, en lo que sería el bar de esta estación, que es decir, como veis, es una estación un poco deshumanizada, ¿no? O sea, hay un bar, pero no hay barman. O sea, son esas máquinas fantásticas. Como ahora cuando vas, por ejemplo, a una autopista, ¿no? Que realmente lo que encuentras es 4 máquinas y algunas mesas de estas, donde, bueno, tú te sirves el café y te pudres ahí un ratito y luego sigues conduciendo. Pues es un poco el mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, esa escena tiene un aire mucho más realista, un tratamiento... Luego encontraréis otras escenas donde el tratamiento no tiene nada de realista, ni de la luz, ni del movimiento, ni del sonido, y eso va pergeñando este tipo de sensación que buscábamos, la sensación de... Estás en una estación, vas recibiendo mensajes diferentes, vas recibiendo sensaciones diferentes y poco a poco tú como espectador en esa estación vas componiendo algo, ¿no? Vas componiendo una historia. A mí me gusta mucho hacer esto. Yo, por ejemplo, voy en el metro
y veo una persona que está haciendo algo o oigo un fragmento de conversación y a partir de ahí mi cabeza empieza a elucubrar algo, a inventar algo. Creo que es algo que todos hacemos. Es decir, incluso viendo el vestido, ¿no? O sea, ves una persona que va vestida de una determinada manera y te sugiere, bueno, quién es, cómo es, por qué es de esa manera. Y ahí te vas inventando una historia que seguramente no tiene nada que ver con la realidad, pero que por lo menos te ayuda a pasar el trayecto, ¿no? Por lo menos estás realmente, durante el trayecto por lo menos te estás inventando algo y te estás divirtiendo un poco, si no solo te queda pillar el teléfono y empezar a fingir que estás hablando con alguien. Esa es un poco la historia. Y es la historia de esta estación. Entonces, esto se llama, por otra parte, se llama Estación Terminus, porque es lo que hemos querido construir es una metáfora de Europa. Entonces, estábamos viendo Europa como eso, como un punto de llegada. Una estación término es un punto de llegada hacia algún lugar y es un punto de partida también. Y Europa está un poco ahí, ¿no? Está un poco que ha llegado a algún sitio, sabe que tiene que salir hacia otra parte porque el lugar donde está no parece que funcione demasiado bien, pero tampoco sabe muy bien qué tren debe tomar, ni sabe muy bien dónde está. Pues en ese momento de impasse, digamos, en ese momento de no saber, en ese momento de crisis, como decía Gramsci, ¿no? Que Gramsci decía que un momento verdaderamente de crisis, ¿cómo podemos definir un momento de crisis? Es el momento en que sabemos que tenemos que cambiar, pero no sabemos cómo. Entonces, ese es un poco el momento en que se encuentra este espacio y en que se encuentra esta situación, la situación de esta estación, que ya veis que es una estación además que hemos intentado que sea un poco como de cambio, como que está en obras, ¿no? Es decir, ya veis que los lavabos son policlín. Es decir, ¿por qué? Porque los de verdad los han tirado y ya realmente estamos en un momento de cambio, en un momento de obras. Ponemos policlín porque la gente necesita ir al servicio, pero los servicios están todavía en construcción. Debería haber un bar, pero no hay un bar, hay unas máquinas porque, bueno, algo tiene que haber. Ese es el sentido de este espacio y el sentido de esta estación a medio hacer, ¿no? A medio construir. Y quién sabe si acabará de construirse, ¿no? Esta era la metáfora de esta estación, por eso se llama Estación Terminus el espectáculo, y por eso habla de lo que habla. O sea, el espectáculo habla, y en el que podéis ver diversas cápsulas dramáticas, que es ese concepto que hemos inventado así en un ratito que teníamos, ese concepto de cápsula dramática que son diversas historias donde, por ejemplo, se habla de, yo qué sé, el espectáculo empieza, no voy a hacer un spoiler, pero casi. Pero, por ejemplo, hay desde el monólogo de un neonazi que acaba de pegar de una paliza a un inmigrante, que es una cosa que está sucediendo como demasiado a menudo, desde escenas de violencia de género hasta escenas que hablan de un joven catalán que se ha ido a Siria a hacer la yihad, desde algunas más tranquilas, como por ejemplo lo que os decía del bar, donde hay unos personajes que hablan sobre si realmente este de la religión es necesario o no. Es decir, un poco aparecen toda una serie de temas y de realidades que tenemos ahora mismo, que tenemos aquí, y que de alguna manera pensamos que no van a resolver nada, pero sí provocan en el espectador la sensación de que es necesario, como mínimo, pararse 5 minutos a pensar en esas cosas, pararse 5 minutos a tenerlas presentes y no pensar solo que con el fútbol o con cualquier tipo de espectáculo mediático podemos resolverlas, ¿no? Ahí estamos, y entonces el trabajo es un trabajo a base de cápsulas, a base de intentar crear realidades diferentes desde todos los puntos de vista, plástico, interpretativo, y el resultado será lo que veréis esta noche. La gente sale como bastante contenta del espectáculo, espero que vosotros también salgáis un poco contentos de ello. Y sale, además, por ejemplo, hicimos unos primeros pases del espectáculo en Viladecans, aquí al costat. Teníamos un público, digamos, de ciudad pequeña, de ciudad no acostumbrada a ver según qué tipo de espectáculos.
Y era fantástico porque nos decían una cosa muy divertida, eso que muchas veces llamamos el público real, ¿no? Nos decía unas cosas muy divertidas. Por ejemplo, que evidentemente esta no es una disposición habitual, el espectáculo no es un espectáculo habitual, y nos decían algo así como que era un espectáculo que sorprendía por la forma y algo de lo cual yo me siento especialmente, me encanta que me lo dijeran, que es un espectáculo que te conmueve en algunos momentos, pero sobre todo te afecta aquí. Decía, me acuerdo de un señor que me decía, sobre todo te afecta aquí, te afecta la cabeza. Es un espectáculo que hace que realmente estés todo el rato pensando qué está pasando, por qué. Otro día también otro espectador me decía, joder, es que estaba, por ejemplo, en esa escena que os he comentado antes, ¿no? Que era la escena que habla sobre la religión, ¿no? Está todo el mundo ahí pegado con la discusión entre tres amigos. Uno de ellos que piensa que la religión es necesaria, otro que piensa que debería dejar de existir o que no es necesaria, y un tercero que directamente piensa que hay que abolirla, ¿no? Es decir, son como tres elementos diferentes. Y uno de los espectadores me decía, es que estaba colgado con esta conversación y de pronto se acabó. Dije, yo necesitaba como más, ¿no? Necesitaba como más información, necesitaba como que eso se desarrollara más. La respuesta es la que os entronca un poco con lo que os comentaba antes. Lo que hemos hecho es un espectáculo que hasta cierto punto es un espectáculo impresionista. Es decir, cogemos fragmentos de realidad, mostramos pequeños fragmentos de esta realidad, pero no acabamos de desarrollar hasta el final y hasta el fondo ninguno de estos fragmentos. Es un poco la sensación del mundo en el que estamos, ¿no? La sensación en que vas recogiendo fragmentos de realidad, fragmentos de cosas que tú guardas, que almacenas, que te quedas contigo y que al final acaban produciendo algo en su conjunto. O sea, lo que buscábamos era eso. El espectáculo tiene por otra parte evidentemente una determinada inclinación. Intentamos que aparezcan todo tipo de opiniones. Por ejemplo, hay una defensora acérrima del capitalismo como único sistema económico posible, cual me parece una rareza, pero es lo que piensa la mayor parte de la humanidad. Es decir, que intentamos que aparezcan todo tipo de opiniones, pero cada uno habla desde lo que es, cada uno habla desde lo que piensa, y en el fondo pues lo que nosotros pensamos está también en el espectáculo, y lo que intentamos provocar, es decir, esa posibilidad de pensar el mundo desde otro punto de vista, también está. Creo que lo he contado casi todo, ¿no? Sí, bastante. Okay. Sí. ¿No? Pero y encima, tú imagínate que le pasas esto, empiezas a hablar con el iluminador, le dices, no, es que quiero hacer una estación, es que quiero hacer no sé qué, es que quiero hacer no sé cuántos, y encima quiero hacerlo sin un duro, que es lo que está pasando. Exactamente. Entonces, y encima quiero hacerlo sin tal. El principio, digamos, lo que veis aquí a nivel de espacio, esta posibilidad de hacerlo solo con material, vamos a llamar técnico, ¿no? Es decir, con truses tal, no sé qué, era una opción que estaba ahí desde el principio, que estaba ahí también para crear una determinada relación con el espectador, es decir, la renuncia, por decirlo así, a la decoración estaba en el principio del espectáculo, y lo que estábamos intentando jugar sobre todo con elementos reales. O sea, hay algo que me gusta mucho a mí en el teatro, que es jugar sobre todo con elementos de verdad, intentar que el mínimo, la decoración tiene que estar, pero tiene que ser la mínima, y en este caso casi que no es ninguna. Prácticamente lo único decorativo que hay es estas vueltas que tenéis ahí, que acaban de cerrar o de dar una sensación de bóveda, de espacio, de techo, sin nada más. El resto me encanta que sean eso, que sean elementos de verdad. Esto es un true real. O sea, todos lo podemos tocar, le pegamos una patada y es un hierro estupendo. Teníamos que hacer un lavabo, yo prefería el Polyclean que cualquier otra cosa, y teníamos que hacer un bar, y yo prefiero una máquina expendedora de verdad que cualquier otra cosa. Esto le da realmente un punto de realidad extraña al espacio, porque esto no es el vestíbulo de una estación, pero está compuesto a base de elementos reales, o sea, de piezas de verdad que pueden sugerir un espacio de ficción.
Eso es lo que hemos intentado hacer y es lo que está aquí. A lo mejor si hubiéramos tenido muchísima pasta para hacer esto, hubiéramos acabado haciendo de verdad, bueno, de verdad, teatral, decorativa, el vestíbulo de una estación y a lo mejor nos habríamos equivocado. En cambio, aquí estamos seguros de que no nos hemos equivocado. Pensaba que fuimos ahora que dice esto, estuvimos yendo a ferrocarriles catalanes, al TMB, para intentar poner elementos reales de una estación. O sea, desde máquinas que validan el ticket, tornos, tal, y al final Ramón decidió, no vale la pena porque no es necesario. Y esto es un mes de ir de investigación teníamos incluso de almacén, un reloj fantástico de hace 100 años y tal, pero al final... Pues, pero al final resultaba que lo necesario, digamos, los elementos necesarios, como son las máquinas y los lavabos o los bancos, eran imprescindibles, y fuimos renunciando poco a poco a todo lo que significaban, aunque fueran incluso reales, a todo lo que significaban elementos que no tenían un uso y que solo servían realmente para acabar la decoración. Entonces, de eso renunciamos a todo. Teníamos papeleras, teníamos máquinas expendedoras, extintores propios de los que están en las estaciones. O sea, podíamos conseguir un montón de cosas, pero al final lo único que guardamos fue las lámparas, que están ahí, que son evidentemente un elemento importantísimo de la iluminación, que Pere ya os explicará. Guardamos las lámparas, porque además como objeto escenográfico tienen su gracia y su aquel, y además son lámparas de sodio que dan esa cosa, esa luz de sodio que pero os explicará cómo llegamos a la conclusión de que tendría que haber luz de sodio. Y finalmente este es el espacio. Las pantallas que veis aquí son pantallas que en realidad tienen un uso práctico. O sea, esta pantalla y aquella son pantallas que en realidad son las pantallas de información de la estación. Y lógicamente cuando transformamos el espacio, cuando la narración nos hace transformar el espacio, ahí aparecen imágenes relacionadas con las escenas que estamos desarrollando, ¿vale? Pero en principio son eso solo, son las pantallas donde tú ves la información de los trenes, horarios, etcétera, etcétera, que es lo que debería haber en cualquier estación que se precie. Ya sabemos que en muchas de nuestras estaciones no hay información, pero bueno, en esta por lo menos hemos intentado hacer una estación medio decente, ¿vale? Bueno, eso es un poco todo, es el camino del espectáculo y es el proceso que, durante el proceso creativo, lo que hemos intentado hacer es encontrar un lenguaje para explicar todo esto. Es encontrar, aparte de lo que os comentaba de las diversas cápsulas dramáticas, es encontrar un nexo de unión que partiera de esta estación, que partiera de, ya veis que hay maletas por todas partes y esto, o sea, que partiera un poco de lo que realmente podemos encontrar allá, y que eso significara pues un trampolín para ir haciendo y para ir llegando a otras cosas, a otras narraciones y a otras pequeñas historias. No sé, yo creo que os he contado casi todo. Puedo contar más, pero casi que prefiero que me preguntéis algo si queréis, o si no, que Pere comenci a explicar una mica com... Bueno, pues a partir de esto Ramón me dijo, me gustaría una luz pesada, que el espectador se sintiera casi agobiado. Me dice, ¿sabes aquellas lámparas que había en las autopistas y tal? Digo, ¿cómo se llamaba? Digo, no lo sabía, me fui, digo, Ramón, sodio. Dice, vale, sodio. Y entonces, investigando por alumbrado público, pues encontramos estas lámparas que son de sodio, que es la base de la iluminación. Y luego le dije, bueno, déjame leer, muy bien, pero déjame leer de qué va la obra. Porque yo siempre, mi metodología para llegar a una conclusión final, tengo que tener una imagen visual clara de lo que es la obra. Porque si no tengo una imagen visual, puedes hacer escenas muy bonitas, pero que al final
no ligan con todo lo que se narra. Entonces me pasó la primera versión de las 501 que hemos hecho, y entonces lo primero que le dije, siempre utilizo una, digo, no me gusta estación términos, yo le llamaría Heaven Station. Y dice, ¿por qué? Digo, porque viendo los personajes, digo, parece que son felices, pero nunca pasa nada. Y hay una canción muy bonita de Talking Heads, que es, ¿no? Que es Heaven, ¿no? Heaven is a bar where nothing never happens. Y entonces le digo, para mí es esto, ¿no? Y entonces viendo los personajes, resulta que para mí los personajes se creen que son algo, pero en realidad están vacíos. Entonces dije, Ramón, creo que mi imagen visual de todo esto es que los personajes viven un engaño. Dice, son cuques borinots que es creuen papallones. Digo, por tanto, dice, lo veo, y a mí me gusta mucho el color, mezclar color. Digo, ese espectáculo lo veo monocromático. No se puede meter color porque destruiríamos a los personajes. Y entonces, en base al sodio, hemos hecho un... Pero es que hay solo un puntito final que solo aparece algo de color, porque hay un poquito de esperanza, pero desaparece. Y entonces lo hemos hecho monocromático. En base al sodio, vimos lo que daba la lámpara de sodio, y dentro del monocromático de esta lámpara, pues busqué un filtro, hice pruebas, y entonces con el 651 de Lee es el que me da una tonalidad. Y entonces, pues, si os fijáis, está cómo se puede reforzar esto, que es una luz que no bruta, pero que se esparce mucho. Y entonces, pues, decidimos utilizar PAR, que es la mejor lámpara para apoyar este tipo de iluminación que da esto. Otra de las cosas que también hicimos es, y que yo hago mucho, es siempre por zonas. O sea, siempre ilumino por zonas, porque si estás iluminando por zonas, y veréis que hay diferentes zonas, siempre puedes ayudar al director a reforzar una zona u otra. Y los directores siempre te cambian las cosas de aquí y de allá. Justo cuando tienes todo el material colgado. Sí, pero como ya somos... sabe más el diablo por viejo que por el diablo, pues ya empieza a decir, bueno, ahí va a pasar algo, pues por tanto iluminas en zonas, y de esta manera puedes ir dentro de la misma iluminación sin que el espectador se dé cuenta, reforzar una zona determinada y crear tus espacios con la luz. Y esto es lo que hemos intentado, y siempre teniendo esta imagen visual de que son, ¿cómo se llama en castellano? Ezequiel, ayúdame. Estas cosas negras que hay, que no son mariposas, lo otro, que son negros. Abejorros. Bueno, son como abejorros. ¿Vale? Son abejorros. Que se creen mariposas. Pero hay que mantener durante todo el espectáculo la sensación de que el abejorro no se ha ido. Y por eso lo que hacemos es mantener siempre la misma iluminación monocromática. Aquí también hemos jugado mucho con las sombras. Para mí casi es más importante la sombra que la luz. Cualquier aparato da la misma luz. La diferencia que da el aparato es la sombra que hace, si más dura, si menos dura. Y entonces aquí hemos jugado mucho con las sombras, para crear ese desconcierto que dice él. O sea, de repente pasan por luz, luego por sombra, tal, para crear este diferente espacio. Y finalmente, cuando ya teníamos esto, agradezco aquí a Ezequiel una idea que cogí de él de hace muchos años, luego te pagaré el copyright. ¿No? Tengo esto, y hace muchos años él vino aquí al Grec, y entonces vino con unos tótems y me puso una luz debajo de los tótems. Y me gustó. Y aquí he retomado la idea de Ezequiel, y veréis que estas columnas, pues, para acabar de cubrir el espacio, ¿no?, de cerrar toda esta estación, pues toman su puntito de luz. Gracias, Ezequiel, por esta idea que me diste, porque la he aprovechado.
Y no sé, yo creo que luego, después me dicen que la primera vez que se explica una obra y la iluminación antes de verla. Después de lo que ha dicho Ramón, yo os hago un desafío. Pensad cómo lo haríais vosotros, la veis y luego, aparte de las preguntas de ahora, después de la obra tomamos una cervecita y preguntáis. Porque a mí también me gustaría saber, ¿y por qué no lo has hecho así? ¿Por qué no lo has hecho de otra manera? ¿No? Si queréis, después de ver la obra también quedamos y podemos continuar. Però hay una cosa, claro, eso que decía Pere, ¿no? Que decir, claro, y luego llega el director y te lo cambia todo a última hora. Imagínate una pieza con 2 directores, o sea, ya es la locura, ¿no? Bueno, ha sido bastante sencillo. Dentro de todo, como con la directora nos conocemos desde hace muchos años, pues ha sido bastante sencillo. Pero vamos, cosas han cambiado. Es evidente que hay una parte de la iluminación también que está al servicio del movimiento. Siempre la iluminación tiene que estar al servicio de la obra, nunca la obra al servicio de la iluminación. Hay partes hay cosas que están al servicio pues yo que os diría, del movimiento, de las ubicaciones y tal, y cómo va cambiando esto. Pero de todas maneras lo que es importante es que por ejemplo, como os comentaba, veréis, hay 3 momentos. Por ejemplo, hay una parte del espectáculo que se resuelve en 3 escenas, una cápsula dramática de esas que os comentaba, que se resuelve en 3 escenas, que son las que hablan del yihad, las que hablan de este chico catalán que se fue a Siria a luchar con Jabhat al-Nusra. Y veréis cómo el tratamiento de la luz en estas 3 escenas es cambiante, es distinto, pero mantiene eso que os comentaba, o sea, mantiene esa posibilidad de crear un lenguaje para cada una de estas escenas. Veréis, por ejemplo, cómo las diversas coreografías que hay en espacios con maletas también tienen un tratamiento particular, tienen un tratamiento que es propio, que hemos trabajado para estas escenas. Y es algo que lo que hemos intentado es esto, hemos intentado que si estábamos trabajando un concepto diferente para cada una de las cápsulas dramáticas que se desarrollan, eso estuviera no solo en la escritura de la pieza, sino que estuviera un poco en todos los elementos que participan en la representación, es decir, que estuviera en la luz, que estuviera en el sonido y que estuviera en el uso del espacio. Una de las jugadas que tiene un espacio como este es que hay que habilitarlo entero. Es decir, que nuestros actores de alguna manera juegan por todo este espacio. Hay momentos en que establecen relaciones muy directas con el espectador, otros momentos en que no. Pero lo que es verdad es que todo el rato estamos jugando a ocupar esta estación, a ocupar este espacio y a trabajarlo, ¿no? Entonces ahí eso plantea un problema también de cómo realmente ir potenciando la totalidad del espacio sin perder aquel momento, aquel sector que realmente debes potenciar porque así te lo pide la representación y porque así hay que trabajarlo. Es evidente que esta iluminación no es realista. O sea, no vais a encontrar, excepto en alguna escena, no vais a encontrar una iluminación realista, no sé, excepto en los momentos en que son propiamente lo que nosotros llamamos momento estación, es decir, en los momentos en que realmente queremos presentar este espacio como una estación, son quizá los que tienen un toque más realista. El resto está realmente al servicio de lo que está sucediendo a cada momento y de lo que queríamos contar a cada momento, ¿no? Sí. Otra de las cosas, por ejemplo, en el guión de luces, hablando de estos cambios, son estas lámparas que son de descarga. Hemos tenido que tener en cuenta también, claro, no se pueden regular. Bueno, sí se pueden regular con una rejilla de HMI y tal, pero bueno, el presupuesto no ha llegado. Y entonces hemos tenido que tener en cuenta cuánto tiempo necesitan estas lámparas para poder descargarse y volverse a cargar. O sea que juegan en los momentos estos que dice que cuando es ya la estación,
intentamos hacer una cosa realista, pero hemos tenido que tener en cuenta muy bien los tiempos de estas lámparas, que marca, no le podía decir Ramón, es que no me da tiempo. Necesitamos darle tiempo a que la lámpara se recupere. Es una... que también ha sido un trabajo de investigación, como lo decía antes ya te diré. Que lo que me gusta a mí es cuando un director me desafía. Él dice problema, yo digo desafíos. Problemas es la muerte que no tiene solución. Y entonces, pues vale, pues bueno, pues es una investigación, tal, y esto te da ilusión a, ay, aquí podíamos hacer esto y tal. Y me dice, no, coño, pues empieza de nuevo, ¿no? Porque realmente, lo que he dicho antes, la iluminación está al servicio de la historia. A mí, no sé, cuando era más joven, eso hace cuando los dinosaurios, pues siempre decía, hostia, me gustaría que las críticas hablaran de la luz de la obra. Ahora estoy contento cuando no hablan de la luz, quiere decir que es correcta. Bueno. No, es que... y intenta hacer efectista, que se note. Entonces, para mí, lo más agradecido de una iluminación que hago es que la gente no note la iluminación. Digo, el público en general. Porque entonces que note una sensación, evidentemente. Porque si no la nota quiere decir que es correcta, que estamos buscando lo que intentábamos y eso sucede un poco con todo, ¿no? O sea, cuando la gente habla, cuando la crítica habla de luz, además, me perdonaréis y supongo que vosotros estáis más al loro que yo de esto, pero es normalmente cuando la crítica habla de la iluminación mete la pata dentro. Es fantástico. Bueno, es que entonces la gente... Bueno, esto es una cosa que sí que... No es fácil de hablar de la luz. Lo que pasa es que... cuando todos los elementos del espectáculo confluyen en un mismo sentido, es cuando realmente no se puede hablar de ninguno de ellos aparte del resto, cuando no se puede potenciar ninguno sobre el otro. Es decir, cuando, por ejemplo, una crítica o una opinión, me da igual que sea una crítica escrita o que sea una opinión de la gente de la calle, que normalmente suelen ser más interesantes, te dice, no, es que me ha gustado mucho aquello. O sea, me ha gustado mucho la escenografía, bueno, me ha gustado mucho el vestuario, bueno, me ha gustado mucho la luz, bueno, me ha gustado mucho ese actor. Yo ya estoy pensando que algo hemos hecho mal. Es decir, yo creo que las opiniones, necesariamente todos los lenguajes del espectáculo, y para eso trabajamos normalmente, tienen que confluir en una sola cosa, que es el espectáculo entero. Cuando nosotros trabajamos para eso, cuando todos los lenguajes confluyen y todo funciona, se habla del espectáculo, no se habla de cualquier elemento por separado. Para mí eso es lo ideal y yo siempre he trabajado en ese sentido, para intentar que todos los lenguajes del espectáculo confluyan en una sola idea y en un solo concepto y en una sola emoción, que es la que al final trasladas al espectador. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta hacer al final, ¿no? Es un trabajo de equipo, o sea, es... Evidentemente, cuando uno, por lo menos para mí, cuando uno de los aspectos predomina sobre otro, cuando te ves forzado, incluso nos vemos todos forzados a decir, bueno, ¿qué salvamos de este espectáculo? Es decir, me ha gustado mucho la escenografía, es algo que confieso que he dicho algunas veces saliendo de un espectáculo. Sí, la escenografía está muy bien y piensas, Dios mío, qué vergüenza, porque eres capaz de decir semejante barbaridad. Pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque inconscientemente estamos intentando valorar una parte del espectáculo que nos ha gustado y en el fondo lo que sucede es que el espectáculo en sí, que debe ser esa confluencia de lenguajes, que debe ser esto, no nos ha acabado de gustar. Entonces, pues bueno, salvas un trocito de ahí, ¿no? Es decir, que es como cuando te ponen un plato, digamos, fantásticamente cocinado, donde las verduras son estupendas, pero la carne está dura. Eso no es un plato. Es una parte de un plato bien hecha, otra mal hecha. La sensación final es no voy a volver a este restaurante, porque lo que tú quieres comer es que la carne esté tierna, las verduras estén estupendas y tal, y eso configura el sabor final de lo que estás comiendo.
En ese sentido, para mí un espectáculo es esto, es un plato bien cocinado. Y un plato bien cocinado significa que todos los elementos que has puesto ahí son armónicos, que todos están pensados para producir una sola sensación y para transmitir, aunque sea difícil de entender, a veces, para transmitir una sola idea. Nosotros en el teatro yo creo que cuando conseguimos transmitir con un espectáculo una idea y provocar una sensación, creo que hemos conseguido lo que buscamos. Es decir, ahí estamos, tenemos 1 hora y media, 2 horas, 3 horas para conseguir eso, para conseguir transmitir una emoción, transmitir una sensación, transmitir una idea. En 1, 2 o 3 horas, ¿qué más queremos? Con eso yo creo que cumplimos. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que trabajar todos juntos, que todos los lenguajes tienen que estar en el mismo camino y que al final no debemos consentir que se hable de que la escenografía era bonita, el vestuario también, que tal actor estaba bien o que la iluminación era fantástica. Ahí hemos perdido la partida. Yo creo que cuando jugamos todos juntos, cuando conseguimos realmente que el espectáculo sea unidad en todos los aspectos, desde la interpretación de los actores hasta el último par colgado ahí, entonces ahí sí hemos ganado algo. Esa es la realidad. O por lo menos a mí es como me gusta trabajar. No sé si en este espectáculo lo hemos conseguido, como mínimo estamos en ello. O sea, pero nos hemos divertido en el proceso, ¿no? Eso sí, nos hemos divertido y yo creo que hemos trabajado en función de eso, en función de provocar una sensación determinada. Lo habremos conseguido en un 70, en un 80, en un 90, en un 60, depende de la percepción de cada uno, pero ahí estamos. Y si no entendemos, por lo menos a mí me gusta pensarlo así, os decía antes que para crear un espectáculo parto siempre no solo de un concepto dramático, sino de un espacio físico, porque si algo, curiosamente, si algo tiene de trascendente el teatro, si algo tiene de espiritual es su propia fisicidad, es el hecho de que es algo real que está sucediendo delante de nosotros en un momento determinado. Si no partimos de esa fisicidad y encima no trabajamos para conseguir esa unidad de elementos que os estaba diciendo, creo que estamos haciendo cualquier otra cosa, no estamos haciendo teatro. Entonces, para hacer teatro, para mí eso es lo básico y lo elemental. Luego, a partir de ahí, podemos ser más felices o menos, triunfar más, triunfar menos, ser más reconocidos o menos, pero la realidad, o hacia dónde me parece que tenemos que andar, es hacia ese camino. Antes Pere decía una cosa, decía digo, nos hemos preocupado mucho por las sombras. Y ahora os voy a contar, no es un chiste, pero es algo que tiene mucha razón de ser. Yo nací en Tarragona, que es una ciudad donde, pues como ya empezamos a estar un poco al sur, el sol empieza a apretar ya. ¿Sabes? No es como Barcelona, que de cuando en cuando llueve, allá no llueve nunca. Se hace siempre sol, ¿no? Ya estamos como yéndonos hacia la parte del Mediterráneo y allá tenemos un dicho fantástico, que es que normalmente a todo el mundo se le pregunta, ¿a ti qué te parece que es lo mejor del sol? La respuesta es: lo mejor del sol es la sombra. Es decir, vamos a ver, la realidad es esa, la luz crea volumen, crea realidad, y crea realidad no a partir de qué estamos iluminando, sino muchas veces, la mayor parte de ellas, a partir de qué no estamos iluminando. Es decir, a partir de dónde está la sombra. La sombra es la que vence la expresión, es decir, la sombra es la que finalmente nos está dando la posibilidad de expresar y de crear volumen. Entonces, en ese trabajo es en el que estábamos a Malpera y bueno, ya digo, a ratos lo hemos conseguido. Sí, yo creo que sí. Ahí estamos. Bueno, ya veréis. Es un diálogo que con Kiko hemos tenido muchas veces también. Es decir, ¿qué nos gusta? Es que nos gusta mucho la sombra. En realidad nos gusta mucho la sombra. Ay. Bueno, y ya para acabar, bueno, ya veréis, los ángulos son un poco raros, no todo está al mismo nivel, porque veis que hay luz que viene casi cenital, no tanto, y otra que viene mucho más lateral, para cubrir todo el espacio y poder hacer estas zonas que he dicho antes. Y luego un día se me ocurrió, que yo lo utilizo muy poco,
Lo digo, Ramón, y si metemos, para acabar de dar esta sensación de agobio, pues al final metimos máquina de partículas. Ya veréis que hay una máquina de partículas que da una especie de niebla así, para acabar de dar esta sensación de agobio que intentamos dar al... Buscábamos eso, buscábamos incluso con allò que deies abans, con el sodio, con la emulación del sodio, con todo esto buscábamos un peso. Que fuera pesada, que sea una iluminación pesada. Para la luz, digamos. Sí. Y al final les partícules aquestes, diguéssim, acaban de crear este peso. Este peso. No sé. No sé, es difícil que preguntéis algo porque como no habéis visto nada, o sea, de momento solo es provocar lo que vais a ver. Yo les quiero preguntar. Vamos Muy bien. a usar el micrófono. ¿Alguien quiere preguntar? Tenemos que preguntar con micrófono para la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, yo quiero preguntarles una curiosidad que es el tema del punto de vista. ¿Cómo se trabajó eso? Porque no es lo que es un teatro tradicional, público, espectador, cuarta pared. Entonces, ¿qué pasa con la obra? ¿Qué cosas han tomado en cuenta? ¿Qué no? Tanto para ti como para ti, con la luz y con esto. A nivel de puesta en escena, ya veréis que es un poco lo que comentaba antes. Es decir, estamos distribuidos por todo el espacio. Hay, evidentemente, siempre, cuando planteas también un espacio de este tipo, hay una zona de privilegio, que es donde estamos nosotros ahora, como es lógico. ¿No? Sí. Por eso estamos aquí. Esta zona es relativamente privilegiada. Digo relativamente, ¿por qué? Porque lo que hemos hecho también es intentar desplazar constantemente el eje. Es decir, sería muy fácil trabajar solo en este espacio como si fuera un escenario, en todo lo cual tienes el máximo de visión, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos intentado encontrar para cada escena el espacio dentro de esta situación, el espacio que le corresponde. Por eso hay escenas que se producen ahí, digamos en esta zona, hay escenas que se producen en esta zona, hay escenas que ocupan todo el espacio y lo que hemos hecho es trabajar con los actores un nivel de movimiento no realista. ¿Eso qué significa? ¿No realista en qué sentido? En el sentido de que, excepto en un par de escenas, no hay una relación útil con el espacio, sino que sus desplazamientos se producen a través o a partir de impulsos internos. Es decir, yo puedo en un momento determinado, voy a coger el micro, si no la grabación no funcionará. O sea, yo puedo en un momento determinado necesitar hablar con alguien o desplazarme y me voy a mover para acá. Pero ese movimiento no tiene ningún sentido realista, tiene solamente un sentido interno. Es decir, necesito desplazarme, necesito separarme de alguien, pero no necesito separarme de alguien para ir a hacer algo. No hago nada, simplemente me desplazo, vengo para acá, hablo y me doy la vuelta y hablo con el otro. Ya está. Es decir, cuando realmente el movimiento, cuando estás en un espacio de este tipo, donde tienes una relación muy poco, vamos a decir, muy poco personal con el espacio, porque no es ni tu casa, ni un espacio en el que puedas reconocerte, como podría ser el vestíbulo de una estación, claro, el movimiento responde más a impulsos internos que a otra cosa. Lo único que tienes es a lo mejor que en un momento determinado tienes una maleta, ¿no? O tienes un de estos de maletas que están ahí, como veis están vacías, ¿eh? Si no los actores nos iban a matar. Pero claro, tú te mueves en este espacio, dejas la maleta y en un espacio como esta estación, lo único que tienes como referente tuyo propio es que hay algo con lo que has establecido un vínculo, que es esta maleta. Entonces puedes ir para acá, puedes volver, y si tienes que volver, ¿dónde vas a volver? Pues solo puedes volver a la maleta, porque el resto de espacio no es tuyo. Hemos trabajado un poco esa sensación de no tener o de no estar en un espacio propio. Cuando no estás en un espacio propio, tienes muchas menos limitaciones desde el punto de vista del realismo. Podemos imaginar, por ejemplo, que cualquier espectáculo que sucediera, yo qué sé, en un comedor, como esas cosas que nos gusta tanto hacer últimamente, tan aburridas de que todo pasa en un sofá. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Que el espacio está limitando la capacidad de movimiento, a no ser que tú, como director, o los actores en su interpretación, se vayan hacia un extremo no realista. Pero claro, si tienes un sofá, lo que vas a hacer va a ser sentarte en él.
lo cual es lo más aburrido que puede suceder en la historia del teatro. Es decir, ver un sofá y que alguien se siente en el sofá. Es lo más previsible, lo más sencillo, lo más... Entonces, empiezas a hacer variaciones. Bueno, se va a sentar sobre el respaldo del sofá. Dices, bueno, ahí empezamos ya a tener algo un poquito... No, pero lo que pasa es que el sofá se lo va a tragar. Bueno, ahí empezamos a hacer teatro. O sea, ahí empezamos a hacer algo un poquito diferente, ¿no? Si no, el resto es absolutamente previsible. Claro, en un espacio como este, esta previsibilidad no existe, porque no es un espacio propio y salvo en una o dos ocasiones en que utilizamos de forma realista las máquinas de bebidas o utilizamos de forma realista los servicios, el resto no tiene nada de realista. Incluso en un momento en que... Y lo que os decía antes, ¿no? Hay un momento se produce un monólogo que lo hace un personaje subido ahí arriba, que yo todavía me estoy preguntando por qué, sube ahí arriba. No sé por qué sube ahí arriba, no lo sé explicar. Sé que la sensación que produce el monólogo de este personaje subido ahí no tiene nada que ver con la sensación que produciría si os estuviera contando cómo estoy yo sentado aquí mismo. En ese sentido... hemos utilizado el espacio, en el sentido de vamos por todas partes, nos movemos, pero moviéndonos a partir de impulsos, moviéndonos a partir de conceptos, a partir de metáforas en algún momento, pero no a partir de un uso realista del espacio. ¿Esos movimientos son pautados o improvisados? No, está todo coreografiado. Es decir, claro, ¿qué pasa? Que hombre, tienen un cierto margen de libertad, ¿no? Porque los actores son personas y hay que dejarles un cierto margen, bueno, a veces, hay que dejarles un cierto margen de movimiento, pero está todo bastante pautado, sí. O sea, a mí me encanta, o sea, dentro también del espectáculo hay una cosa que a nosotros nos gusta hacer, que es, hay dos maneras de sentirte libre en el espectáculo. Una es... cuando conoces perfectamente una partitura y a partir de ahí la interpretas, y otra es no teniendo partitura. Claro, no tener partitura es, como dirían los japoneses, digamos, y a mí en eso me gustan mucho los japoneses, el sentido de libertad que tienes cuando estás improvisando absolutamente es un sentido de libertad limitado, porque muchas veces te estás simplemente reproduciendo a ti mismo. En cambio, cuando tú partes de una partitura establecida y puedes empezar a crear a partir de esa partitura, entonces eres verdaderamente libre. Esto es un conflicto, yo lo sé, ¿eh? Es un conflicto, es decir, ¿pero cómo puedes ser libre si ya tienes una partitura? Mi respuesta, por ejemplo, cuando yo he estado dando clases de interpretación y de dirección en el Instituto del Teatro, mi respuesta es a los alumnos siempre es la misma, es decir, pruébalo, pruébalo. Es decir, cuando tú tienes, evidentemente, por ejemplo, lo que yo pienso en este aspecto para todos los espectáculos es un poco, me encantan las partituras, me encanta el jazz, ¿vale? Entonces tú sabes que partes de una partitura y que a partir de esa base, a partir de la base de esa partitura, llega un momento en que te sueltas y haces tú fantástico solo, que está soportado por una partitura perfectamente establecida. Y ahí el saxofonista, el trompetista, el trombonista se siente absolutamente libre. Mucho más que cuando realmente no existe esa base sólida sobre la cual puedes trabajar. Evidentemente los actores son libres de hacer lo que quieran en cada momento, siempre que partan de una base perfectamente sólida, partiturizada, a partir de la cual pueden dar rienda suelta a lo que quieran. Esto me lo enseñó Oida, un gran maestro de teatro japonés, que trabajaba mucho con Peter Brook, y que él lo llevaba hacia un extremo que lógicamente es muy propio de japoneses. Nosotros somos como somos y somos capaces de llevarlo al extremo que somos capaces de llevarlo. Él era en este sentido muy duro, pero la realidad es esta. O sea, siempre he pensado que el teatro necesita esta base sólida, necesita esta partiturización. No solo por eso, sino porque realmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de la luz, cuando estamos hablando de todo esto, ¿qué pasa? O sea, nosotros necesitamos cerrar una partitura y a partir de ahí trabajamos. A partir de que hemos cerrado esa partitura, no
Hay gente que cree que con el cerrar la partitura se acabó la creación, no es verdad. Es cuando cierras la partitura empiezas la interpretación. Empiezas realmente la interpretación. Claro, a mí me encantaría, hoy estábamos hablando con Pera, estaba diciendo, oye, es que ayer vi una cosa que tal, que no sé qué, voy a cambiar no sé cuántos. Perfecto, eso es de lo que se trata. De que el espectáculo siga vivo y de que realmente vayas viendo cosas. ¿Por qué? Porque sobre esa partitura tú estás constantemente creando, constantemente improvisando. Se lo decía al Kiko, ahora ya cambiaría la mitad del espectáculo. Claro. Ya. A mí lo he concebido, porque claro, es bastante hijo puta este espacio, porque es un 4 bandas, pero yo lo he iluminado como si fuera un 2 bandas, porque no tengo suficiente, es el marcat, no tengo suficiente tiro, y entonces lo que se me ocurrió en los pares, en lugar de ir así, cruzarlos en cada zona. Con lo cual, cuando el espectador... ¿Qué pasa? ¿Crees que yo tampoco puedo pasear? ¿No? O sea, tengo que tener todo este movimiento. Claro, si solo ilumino de aquí, a la que me vaya para acá, tendré una sombra no deseada. Entonces lo que he hecho, los pares están un poquito cruzados, son pares del 5 que tienen bastante ángulo, entonces pues cuando la gente mira siempre tiene, ¿no?, proyectores que le dan al frente, y entonces la sombra ya no es no deseada, ya no es tan desagradable. Porque claro, si no tenía, imaginaros aquí, no tengo tiros para cubrir, son ¿cuántos metros me has puesto? ¿20? Son 20 metros por 22 por 12. Sí. Es una pista de básquet. Entonces, pues, ya os digo, la solución que he encontrado, luego espero que alguno me dé una solución mejor, es cruzar los pares por zona. En lugar de ir paralelos, pues cruzarlos un poquito. Entonces, pues tengo, cuando me miran para acá, algún frontal que siempre me llega a la cara. Esto ha sido... pero igual fueron 2 semanas de empezar a calcular ángulos y no sé qué y no sé cuántos, hasta que al final dije, Ramón, coño, pero sí ya está, ¿no? O sea, pero yo creo que ha sido mi mayor preocupación, era cómo hacer un 4 bandas con solo iluminación a 2 bandas. Eso ha sido para mí el gran que. Entonces, coño, cruzando los pares a igual me da, y parece que más o menos funciona. Podría funcionar mejor, evidentemente, pero yo creo que funciona. Habéis hablado de una iluminación monocromática. ¿El diseño de vestuario lo creasteis antes de decir esto o después? No, después. Y hicimos pruebas con la de vestuario. No, hicimos pruebas con la de vestuario y escogimos los colores en base al... ¿Sabéis? A ver, la luz no se ve, siempre lo he dicho, ¿no? Es el reflejo de la luz lo que vemos. Entonces la luz cambia los colores. Entonces hicimos, en el Indigés donde hacíamos los ensayos, pusimos 2 lámparas y con la luz de las lámparas escogimos pues los colores de vestuario. Que luego veréis que cuando solo hay un trozo que hay luz blanca, solo hay una zona que es un momento que intentamos que se reproduzca más o menos el ambiente de un avión, que lo único que no tengo filtrado. Y entonces ahí los colores cogen otra dimensión. O sea, pero ya con la de vestuario y con él y con la Magda, pues ya escogimos los colores para que nos diesen la luz que deseábamos en base al sodio. Normalmente siempre... A ver, malo el que coge el vestuario sin saber la iluminación que va a hacer. Porque, no sé, yo puedo... aquella chica tan guapa que va de rosa, ¿no?, que se cree que ha comprado un vestido guapísimo, yo con la iluminación lo puedo hacer gris, ¿no? Le pongo un azul ahí y entonces se le va el color. Entonces la de vestuario igual me puede pegar.
¿no? Entonces, como ha dicho Ramón, es un trabajo en conjunto y todos los elementos, y el vestuario es un elemento visual que juega y que hay que tener en cuenta siempre. La de Rosa no va a preguntar. Ya está. Pues yo tengo una pregunta más. Venga. Yo quiero saber un poco acerca de, a la hora de la creación, el tema, la relación que hay con la técnica y la parte creativa, la parte estética, ¿no? Como si hay una dependencia, sobre todo ahora en los espectáculos que empiezan a ser cada vez con mayor audiovisuales y con cómo está esa, si hubo un tratamiento, un pensamiento, lo mismo a la hora de elegir un decorado, qué relación hay y cuánto influye la tecnología, las nuevas tendencias, lo que hay fuera del mercado. Es una pregunta un poco amplia. Bueno, yo te voy a responder, porque si le dejo a él no me va a dar tiempo, como podéis ver. Ya nos conocemos. A ver, yo primero la idea, y yo creo que no hay que ser esclavos de la técnica. Muchas veces la gente quiere el último Barilite que ha salido, el último Mac Martin, y con esto a ver qué puedo hacer. Yo creo que primero es la idea, es como tener pintar un cuadro y saber exactamente lo que quieres hacer, qué pinceles te harán falta. No porque salga el último pincel, lo tienes que utilizar. Porque muchas veces perdemos la iluminación, tiene una historia. Y afortunadamente no es tan variable como el sonido. Yo como director técnico del GREC, una de las cosas, y lo siento por los compañeros de sonido, pero es que quieren probar lo último que ha salido al mercado, sin saber los resultados que da. Y entonces, pues yo creo que, a ver, tenemos la idea, vamos a ver qué pinceles. Como te he dicho antes, Ezequiel, es luz convencional. Bueno, si esto también es convencional. No hay que poner móviles y tal. Mira, lo único que no es convencional es estos parlets que tengo debajo de las columnas, porque me interesaba que cambiaran de color. Por si no meto un par directamente. Yo creo que hay que saber lo que tenemos que hacer y luego utilizar la técnica de la manera que nos sirva, no ser esclavos de la técnica. Mucha gente a veces dice, voy a crear un espectáculo y voy a hacer estos efectos, ¿no? Porque se van a ver, ¿no? Y estos láseres y no sé qué y tal. Entonces yo no veo que sea un espectáculo. Quieres probar, es una técnica lo que estás haciendo. Por lo tanto, yo creo que primero es la idea, luego qué pinceles voy a utilizar para hacer esto, y si luego tengo que utilizar algo de tecnología nueva, por ejemplo, la tecnología LED que está tan de moda y tal, pues si me sirve la utilizaré, pero no porque esté de moda, no por tal, voy a decir, con esto voy a hacer lo otro. No, para mí es, quiero hacer esto, ¿qué necesito para hacer esto? Esto en cuanto a mi idea de cómo crear en la luz. En cuanto a escenografía y dirección, pues le paso palabra. Pero yo pienso que ya hay una parte importante en esto. Yo normalmente trabajando... A ti te gustan mucho los audiovisuales. A mí molt. Pero vamos a ver, o sea, hay cosas donde la tecnología realmente, o sea, nosotros hemos hecho espectáculos, he hecho a lo largo del tiempo espectáculos de casi con todo. O sea, desde trabajar a finales de... Estaba trabajando en los 90 con La Fura dels Baus y ahí era un poquito el hecho de decir... vamos, era un poco eso que tú dices, vamos a hacer una proyección de tal, un 3D de no sé qué y una conexión con no sé dónde. La pregunta era ¿por qué? O sea, ¿por qué vamos a hacerlo?
¿Es necesario? O sea, para lo que queremos contar, ¿realmente es necesario hacer esto? Si es necesario, yo soy partidario de utilizar, vamos, hasta una nave espacial, porque si algo me gusta a mí es que los lenguajes puedan trabajar, evolucionar y tal. Mezclar las cosas es lo que más me gusta, o sea, mezclar lenguajes tradicionales con tecnología contemporánea es lo que más me gusta. Y realmente usarla, claro que sí. Lo que también es cierto es que el conocimiento de la tecnología te abre perspectivas diferentes. Y eso es verdad. Es decir, lo que pasa es que no debemos confundir, creo yo, el conocimiento de la tecnología con la creación. Es cosa totalmente diferente. Evidentemente, si yo estoy trabajando como director de teatro, yo estoy preocupado o estoy trabajando en elementos audiovisuales, estoy intentando ver qué sistemas de proyección son los mejores, estoy intentando saber cómo funciona un 3D, cómo puedo hacer una proyección vídeo 3D, cómo puedo hacer toda una serie de cosas. Claro que estoy preocupándome por eso, preocupando en el sentido de intentar aprender cómo funcionan todos estos elementos. ¿Para qué? Pues mira, la comparación es muy simple. Es lo mismo que con la escritura. Es decir, tú aprendes a escribir con un bolígrafo, cuando entre no saber escribir y saber escribir ya hay un cambio importantísimo. Es decir, adquieres una forma de expresión mucho más relajada, mucho más consciente, mucho más tal. No te quedas en la simple oralidad. Como más aprendes la técnica de escritura, mejor eres capaz de expresar lo que piensas o lo que tal. Y luego hay un salto diferente en cuanto dejas el bolígrafo y empiezas a escribir con el ordenador, con lo cual tu manera de estructurar el pensamiento cambia. Eso te puede gustar o no, pero lo que es cierto es que cambia. Es decir, que hay una estructura de pensamiento diferente. Con los elementos técnicos en el teatro pasa lo mismo. Es decir, influye en tu capacidad de creación, influye en tu capacidad de pensar un espectáculo de una forma u otra. Pero es un conocimiento previo. O sea, tú como profesional tienes que conocer todo esto. De la misma manera que te estás preocupando por conocer lo último que se está escribiendo, o te tienes que preocupar por qué tipo de teatro se está haciendo en el mundo, claro que sí. Pero a la hora de hacer tu espectáculo no tienes que depender ni de lo último que se está haciendo teatralmente, ni de lo último que se ha escrito, ni de la última tecnología. En ese sentido, a mí me parecen elementos complementarios. Lo que no soporto son los directores de teatro que se abstienen, es decir, que no piensan que el teatro tiene una parte técnica fundamental. Con lo que os decía de los lenguajes, ahora podría completarlo con el proceso de trabajo. O sea, para mí es muy importante que la gente que está trabajando, no ya los diseñadores, sino los técnicos, estén realmente al corriente, sepan qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Para mí, en ese sentido, incluso tanto por la parte tecnológica y de conocimiento como por la parte de equipo creativo, a mí a veces un maquinista me ha resuelto un problema estético. Entonces, de la misma manera que, vamos a ver, si todos los lenguajes confluyen en el espectáculo, todo el equipo que trabaja en un espectáculo también confluye en el resultado final y debe estar ahí. Seguramente es mi formación. Yo empecé como técnico de teatro, empecé como maquinista de teatro cuando tenía exactamente 6 años, o sea, el maquinista más joven del mundo. Pero ahí estaba, es decir, me he criado en un teatro, he conocido por la parte técnica todo lo que significa el teatro y sé hasta qué punto es importante. Pero no es importante solo para esto, es importante en la definición del espectáculo que vas a hacer al final. Tienes que conocerlo, tienes que saber cómo funciona. Igual no tienes que ser un experto, es decir, no tienes que saber hacerlo todo, pero sí tienes que saber qué oportunidades te brinda todo lo que tienes al lado. Y eso, si lo conoces, es evidente que acaba condicionando la creación, claro que sí. A ver, yo, por ejemplo, siempre lo que hago es llegar a un teatro, evidentemente decir, quiero hacer esto, ¿cómo lo harías tú? ¿Qué me sugieres? Y la verdad, aquí con la gente, siempre con el técnico que lleva la... Bueno, no me gusta técnico porque realmente
es un oficio lo que tenemos. Para mí esto es un oficio. Y entonces a mi compañero que lleva la mesa también le digo, ¿qué tal esto? Y siempre no ha habido ningún espectáculo, ninguna obra que el de mesa no me haya ayudado. Porque igual yo no lo veo y él lo ve claro. Viene fresco, dice, ¿y si haces esto? Dice, coño, hostia, yo un mes pensando y mira, pues es perfecto compartir, pero es compartir, quiero hacer esto, ¿qué me sugieres? Es llegar como si voy a vuestra casa, lo primero diré, no, o sea, estoy en vuestra casa, no voy a decir, ponme las cervezas allá, los libros, no, ¿qué me sugieres? ¿Dónde está la nevera? ¿Dónde están las cervezas? ¿Vale? Y entonces compartes y entonces se sienten implicados en este oficio que a mí me gusta mucho, me ha dado, no sé, no lo cambiaría por nada. He conocido gente muy maja, he conocido a mi mujer trabajando de esto y la verdad, si se considera un oficio, bendito sea. Y tenemos la gran suerte en teatro, sobre todo, que de momento, como le decía antes a Ezequiel, Internet no puede con nosotros. O sea, no se pueden bajar aún de YouTube o de tal, porque el directo es el directo y es lo bonito que tiene. Es la gran suerte que tenemos aún. ¿Alguna pregunta? Pues nada. Para terminar, la asociación les quiere agradecer con una placa y un aplauso, espero, ¿no? También. No lo provoque, o sea, que no aplaudan, si no quieren que no aplaudan. Hombre. Pues bien. Bueno. Muchas gracias por vuestra charla y por compartir vuestras experiencias. Muchas gracias. Y por invitarnos. Qué bueno. Pone Madrid, ¿eh? Un poderío. Bueno, gracias, Pérez. Gracias por todo lo que me dice. De verdad,